Historia de la filosofía, volumen 1, sección 70, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 4, San Agustín. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 165. La polémica contra el donatismo. La segunda gran polémica de Agustín es la dirigida contra el donatismo. Se trata de una polémica que condujo a Agustín a esclarecer vigorosamente puntos fundamentales de su construcción religiosa. El donatismo, así llamado de Donato de Casasnegras, uno de los corifeos, cuando Agustín fue consagrado obispo, se iba extendiendo por el África romana desde hacía casi un siglo. Era un movimiento cismático fundado sobre el principio de la absoluta intransigencia de la Iglesia frente al Estado. La Iglesia es una comunidad de perfectos, que no deben tener contacto con las autoridades civiles. Aquellas autoridades religiosas que toleran tales contactos pierden la capacidad de administrar los sacramentos, y los fieles deben considerarlas como traidoras y renovar el bautismo y los otros sacramentos recibidos de sus manos. Estas afirmaciones de los donatistas hacían imposible cualquier jerarquía eclesiástica porque daban a cualquier fiel el derecho de indagar los títulos de su superior jerárquico y de negarle, cuando lo creyese oportuno, la obediencia y disciplina. Además, ligando el valor de los sacramentos a la pureza de vida del ministro, exponían los sacramentos mismos a una duda continua. Establecían finalmente entre la Iglesia y el Estado una antítesis que esterilizaba la acción de la Iglesia en una pura negación. Contra el donatismo, Agustín afirma la validez de los sacramentos independientemente de la persona que los administra. Es Cristo quien obra directamente a través del sacerdote y confiere eficacia al sacramento que él administra. No puede, por tanto, haber dudas sobre tal eficacia. Además, la comunidad de los fieles no puede ser restringida a una minoría de personas que se aíslan de la humanidad. La sangre de Cristo fue el precio del universo, no de una minoría. Solo la Iglesia, que ha levantado sus tiendas por todas partes donde hay vida civil, atestigua con su misma existencia la validez del Evangelio en el mundo. Y esta Iglesia es la Iglesia de Roma. Así, San Agustín veía en la universalidad de la Iglesia la demostración efectiva del valor del mensaje cristiano y al mismo tiempo defendía esta universalidad contra la tentativa de negarla y de reducir la comunidad cristiana, como querían los donatistas, a un convento de solitarios. 166. La polémica contra el pelagianismo. La tercera gran polémica agustiniana es la dirigida contra el pelagianismo. Es la polémica que ha tenido mayor importancia en la formulación de la doctrina agustiniana y que condujo a Agustín a fijar con extraordinaria energía y claridad su pensamiento sobre el problema del libre albedrío y de la gracia. El monje inglés Pelagio vivía en Roma en los primeros años del siglo V. Allí tuvo por vez primera conocimiento de la doctrina agustiniana sobre la gracia, expresada en la famosa invocación a Dios. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Habiendo ido después Pelagio a Cartago con su amigo Celestio, cuando al acercarse los godos muchas familias romanas se refugiaban en África, sus críticas al agostinismo se difundieron por obra, sobre todo de Celestio, en la misma grey del obispo Agustín. El punto de vista de Pelagio consistía esencialmente en negar que la culpa de Adán hubiese debilitado radicalmente la libertad primitiva del hombre y por consiguiente su capacidad de hacer el bien. El pecado de Adán es solo un mal ejemplo que pesa, sí, sobre nuestras facultades y hace más difícil obrar el bien, pero no lo hace imposible y sobre todo no las priva de la posibilidad de reaccionar y decidirse por lo mejor. Para Pelagio, el hombre, sea antes del pecado de Adán, sea después, es naturalmente capaz de obrar virtuosamente sin necesidad del socorro extraordinario de la gracia. Pero esta doctrina conducía a tener por inútil la obra redentora de Cristo. Si el pecado de Adán no ha puesto al hombre en la imposibilidad de salvarse con sus solas fuerzas, el hombre no tiene evidentemente necesidad de la ayuda sobrenatural que le trajo la encarnación del Verbo, ni por consiguiente tiene necesidad de hacerse partícipe
de esta ayuda por la obra mediadora de la Iglesia y los sacramentos que ella administra. Frente a una doctrina que se presentaba tan destructora para la dogmática cristiana y la obra de la Iglesia, Agustín reacciona enérgicamente afirmando que con Adán y en Adán ha pecado toda la humanidad y que, por tanto, el género humano es una sola masa condenada, ningún miembro de la cual puede sustraerse a la pena de vida si no es por la misericordia y por la no debida gracia de Dios. Y para justificar la transmisión del pecado, Agustín fue impulsando a defender sobre el origen del alma, no el creacionismo, ya que no se puede admitir que Dios cree un alma condenada, sino en el traducionismo, para el cual el alma es transmitida del Padre al Hijo por medio de la generación del cuerpo. El vigor con que Agustín defendió esta tesis le condujo a no dudar ante ninguna de las consecuencias de la misma. Se inclinó, pues, a un pesimismo radical sobre la naturaleza y posibilidades del hombre, considerando incapaz de dar el más pequeño paso en el camino de su elevación espiritual y de su salvación, y fue conducido a admitir el carácter inescrutable de la elección divina que predestina a algunos hombres y condena a otros. Pero por más que estas conclusiones parezcan paradójicas y la misma Iglesia Católica tuvo que mitigar el rigor de las mismas, no hay duda de que el principio en el cual San Agustín las funda tiene en su doctrina un alto valor, del todo independiente de la polémica antipelagiana. Este principio es la identidad de la libertad humana con la gracia divina. La voluntad, según Agustín, es libre solamente cuando no está esclavizada por el vicio y el pecado. Y esta libertad es la que puede ser restituida al hombre solo por la gracia divina. El primer libre albedrío, el que fue dado a Adán, consistía en poder no pecar. Perdida esta libertad por la culpa original, la libertad última, la que Dios dará como premio, consistirá en no poder pecar. Esta última libertad será dada al hombre como un don divino, ya que no pertenece a la naturaleza humana, y hará a esta última partícipe de la impecabilidad propia de Dios. Pero, puesto que la primera libertad ha sido dada al hombre para que consiga la última y más completa libertad, es evidente que solo esta última expresa lo que el hombre verdaderamente debe y puede ser. El no poder pecar, la liberación total del mal, es una posibilidad del hombre fundada en una dádiva divina. Dios mismo es nuestra posibilidad, dice Agustín. Estas palabras de San Agustín expresan la identidad esencial de la libertad y de la gracia. Lo que en el hombre es esfuerzo de liberación, voluntad de elevación espiritual, para buscar y amar a Dios, es, en su última posibilidad, la acción gratificante de Dios. Agustín no puede admitir, como hacían los pelagianos o los semipelagianos, una cooperación del hombre con Dios, ya que el hombre no está en el mismo plano que Dios. Dios es el ser que le da existencia, la verdad que da ley a su razón, el amor que le llama a amar. Sin Dios, el hombre no puede hacer otra cosa que alejarse del ser, de la verdad y del amor, esto es, pecar y condenarse. Por esto, él no puede tener méritos propios que hacer valer ante Dios. Los méritos del hombre no son más que dones divinos, y a Dios, no a sí mismo, el hombre los debe atribuir. La iniciativa no puede pertenecer más que a Dios, porque Dios, como ser, verdad y amor, es la única fuerza del hombre. La gracia divina se revela en el hombre como libertad, como búsqueda de la verdad y del bien, alejamiento del error y del vicio, aspiración a la impecabilidad final. Precisamente la voluntad humana de liberación es acción de la gracia. San Agustín ha concebido la relación entre Dios y el hombre del modo más intrínseco, y así la relación atribuye a la iniciativa divina todos los caracteres positivos del hombre. 167. La ciudad de Dios. La vida del hombre individual está dominada por una alternativa fundamental: vivir según la carne o vivir según el espíritu. La misma alternativa domina la historia de la humanidad. Esta está constituida por la lucha de dos ciudades o reinos: el reino de la carne y el reino del espíritu. La ciudad eterna, o ciudad del diablo, que es la sociedad de los impíos, y la ciudad celestial, o ciudad de Dios, que es la comunidad de los justos. Estas dos ciudades no se distribuyen nunca netamente su campo de acción en la historia.
Ningún periodo de la historia, ninguna institución es dominada exclusivamente por una u otra de las dos ciudades. No se identifica nunca con los elementos particulares con que la historia de los hombres se construye, ya que depende solamente de lo que cada individuo decide ser. El amor de sí mismo, llevado hasta el desprecio de Dios, engendra la ciudad eterna. El amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí, engendra la ciudad celestial. Aquella aspira a la gloria de los hombres, esta, por encima de todo, a la gloria de Dios, testimoniado por la conciencia. Los ciudadanos de la ciudad eterna están dominados por una necia ambición de dominio que los induce a subyugar a los demás. Los ciudadanos de la ciudad celestial se ofrecen uno a otro con espíritu de caridad y respetan dócilmente los deberes de la disciplina social. Ninguna contraseña exterior distingue las dos ciudades, que están mezcladas desde el comienzo de la historia humana y lo estarán hasta el fin de los tiempos. Solo preguntándose a sí mismos podrá cada uno averiguar a cuál de las dos ciudades pertenece. Toda la historia de los hombres en el tiempo es el desarrollo de estas dos ciudades. Se divide en tres periodos fundamentales. En el primero, los hombres viven sin leyes y no hay todavía lucha contra los bienes del mundo. En el segundo, los hombres viven bajo la ley y por esto combaten contra el mundo, pero son vencidos. El tercero es el tiempo de la gracia, en el cual los hombres luchan y vencen. Agustín distingue estos periodos en la historia del pueblo de Israel. Atenas y Roma son juzgadas por San Agustín, sobre todo a través del politeísmo de su religión. Roma es la Babilonia de Occidente. En su origen hay un fratricidio, el de Rómulo, que reproduce el fratricidio de Caín, del cual nació la ciudad eterna. Las mismas virtudes de los ciudadanos de Roma son virtudes aparentes, pero en realidad son vicios, porque la virtud no es posible sin Cristo. El libro 8 del De Civitate Dei está dedicado al examen de la filosofía pagana. Agustín se detiene sobre todo en Platón, a quien llama el más merecidamente famoso entre los discípulos de Sócrates. Platón ha admitido la espiritualidad y unidad de Dios, pero ni siquiera él ha glorificado y adorado a Dios como tal, sino que, como los demás filósofos paganos, ha admitido el culto politeísta. Las coincidencias de la doctrina platónica con la cristiana son explicadas por Agustín, aduciendo los viajes de Platón a Oriente, durante los cuales pudo conocer el contenido de los libros sagrados. En cuanto a los neoplatónicos, se ha visto cómo Agustín mismo ha sido dirigido hacia el cristianismo por los escritos de Plotino. Han enseñado la doctrina del Verbo, pero no que el Verbo se haya encarnado y sacrificado por los hombres. Estos filósofos han vislumbrado, sin duda, aunque de una manera oscura, el fin del hombre, su patria celestial, pero no han podido enseñarle el camino, que es el señalado por el apóstol San Juan, la encarnación del Verbo.